Queda levantada la Cámara en comisión y continúa la sesión. En consideración, tiene la palabra el diputado Daniel Lipovetsky. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer a todos los miembros de esta Cámara por haber acompañado la aprobación de este proyecto tan importante, que es destacar como personalidad destacada de los derechos humanos a la física, como bien usted dijo, Adriana Calvo. Para los que no la conocen, Adriana fue la primer testigo del juicio de las juntas. Cuando empezamos a trabajar este proyecto, mucho antes de que se estrene la película 1985, donde ella, seguramente los que estamos acá todos hemos visto esa película tan importante para recordar ese evento tan clave de la historia de la lucha por los derechos humanos en la Argentina, la película todavía no se había estrenado, por lo tanto, de alguna manera, el reconocimiento a Adriana era todavía más necesario, ¿no? Por supuesto que hoy, gracias a esta película tan importante, Adriana ha pasado a ser conocida por el valor de su declaración y de su testimonio por el público en general, que tuvo la oportunidad de ver esa película y que tuvo el honor de competir hace muy poco tiempo por el Oscar. Pero más allá de todo, me gustaría hablar sobre Adriana, ¿no? Claramente, Adriana fue una licenciada en física, lamentablemente ya falleció, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, fue docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas y, por supuesto, fue una víctima de la última dictadura cívico-militar. Fue detenida en febrero de 1977 en su domicilio. Tenía dos hijos en ese momento, Martina y Santiago. A Martina tuve la oportunidad de conocerla, trabajó justamente ayudando, también nos contaba en ese momento la producción de 1985, la película. Y ella estaba embarazada de Teresa, de su hija que posteriormente nació en cautiverio. Bueno, por supuesto que fue llevada primero a la Brigada de Investigaciones de la Ciudad de La Plata, luego al Destacamento Policial de Arana, estuvo también en la Comisaría Quinta de La Plata y finalmente en el llamado Pozo de Banfield. Adriana, por supuesto, sufrió, como muchísimos de los detenidos desaparecidos, de víctimas del terrorismo, Estado de la dictadura, todas las vejaciones que ya hemos conocido y que el informe de la CONADEP nunca más, y después, por supuesto, lo que tuvo que ver con el juicio de las juntas y luego los juicios por la verdad que se desarrollaron más adelante, los terribles torturas que se cometieron durante esa etapa y por supuesto fue obligada a realizar en su estado de embarazo cosas realmente tremendas que creo que de alguna manera prefiero no relatarlas. Pero de todas maneras, creo que lo destacable de Adriana no es solamente haber sido víctima del terrorismo de Estado, sino su valentía, ¿no? Fue elegida por los fiscales en ese momento en los juicios de las juntas, Estracera y Moreno Campo, para ser el primer testigo. Y eso hoy pareciera, más allá de lo que vimos en la película, pareciera algo quizá no tan destacable, porque en definitiva fue declarado como testigo, pero si nos ponemos en el contexto histórico de lo que fue el juicio de las juntas, claramente que fue muy, muy valorable y su valentía creo que amerita el reconocimiento que estamos haciendo en este momento, ¿no? Nos contaban las hijas, las amenazas que sufrió, las presiones, todo lo que se comprometió para trabajar para ese testimonio. Adriana todos los días, nos contaban sus hijas, se juntaba y repasaba y trabajaba lo que iba a decir, que era clave para ese momento tan importante, ese evento tan importante que fue el juicio de las juntas, y ella la responsabilidad de ser la primera que declaraba y que ayudó justamente a que luego se produjeran las condenas históricas que se dieron y que de alguna manera también aprovecho para reconocer a quien impulsó ese juicio, que fue el expresidente Raúl Alfonsín, que tuvo la valentía, así como Adriana tuvo la valentía de ser la primer testigo, el expresidente Alfonsín tuvo la valentía de llevar adelante ese juicio histórico y que de alguna manera hoy permite que podamos, en una retrospectiva, ver todo lo que hemos avanzado como sociedad en materia de lucha por los derechos humanos y por la memoria, la verdad y la justicia. Pero además, presidente, si me permiten, me gustaría hacer algunas reflexiones, quizá saliendo un poco de lo que generalmente hablamos en este tipo de sesiones, tan importantes, por supuesto, y cumpliendo con una ley, y creo que es clave para
para seguir trabajando justamente en lo que decía por la memoria, la verdad y la justicia, porque me parece que también ya después de tantos años del golpe del 24 de marzo de 1976, ya han pasado más de 40, y si mal no recuerdo, son 47 años, se van a cumplir mañana. Está bueno también de alguna manera pensar no solamente en la memoria, sino también pensar en quizá que todo lo que pasó y hacer algunas autocríticas que nunca escuchamos de muchos de los que intervinieron en todas esas etapas, ¿no? Y cuando hablo de autocríticas, digo, en la etapa previa al golpe, ¿no? Me parece que uno debería empezar a escuchar, me gustaría que algunos de los que intervinieron en la etapa previa de la violencia política que se produjo en ese momento, antes del 24 de marzo del 76, se hicieran autocrítica sobre el mecanismo que eligieron y también los delitos que cometieron. Y eso lamentablemente no ha pasado y también de alguna manera explica que después hayamos tenido el terrible golpe que tuvimos con el golpe de Estado, sin que eso significa estar justificándolo, pero me parece que hay una autocrítica que hay que hacer. En ese momento también murieron civiles, también fueron asesinados civiles por la violencia política, también fueron asesinados por la AAA, y me parece que son todas cosas que debiéramos ponerlas también en discusión, o por lo menos en cuanto a visibilizarlas, porque el golpe de Estado, claramente, como siempre digo, no vino como un plato volador de un día para el otro. Y también respecto a las autocríticas, también habría que hacer una autocrítica de quienes de alguna manera pensaron que la solución era los cuarteles y fueron a golpear la puerta de los cuarteles, ¿no? Claramente no era la solución, sin lugar a dudas nunca va a ser la solución interrumpir el sistema democrático y después, por supuesto, lo demostró lo que pasó con el terrorismo de Estado en ese periodo tan negro de la historia de la Argentina. Pero siguiendo con ese proceso, también habría que hacer una autocrítica de los que criticaron la lucha en su momento de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo, las locas de Plaza de Mayo se les llegó a decir en su momento. Y también habría que hacer una autocrítica para cuando terminó la dictadura, a quienes propiciaron la autoamnistía o la acompañaron, y tampoco se habla de eso. Y también habría que hacer una autocrítica para quienes no quisieron integrar, tendrían que hacer una autocrítica, quienes no quisieron integrar la CONADEP. Y el informe, por supuesto, que implicó el Nunca Más, que también fue base justamente para el juicio de las juntas, donde participó como testigo Adriana Calvo de la Borde y hoy estamos reconociéndola. Pero siguiendo con ese proceso, también habría que hacer una autocrítica, sin lugar a dudas, a la ley de obediencia debida y punto final. Pero más que aún, una autocrítica a los indultos, que justamente tiraron por tierra lo que se trabajó con el juicio de las juntas y fueron para atrás, un gran paso para atrás de esta lucha por los derechos humanos. Entonces, en definitiva, y también aquí creo que hay que hacer una autocrítica a quienes, de alguna manera, empezaron a propiciar un relato donde pareciera que la lucha por los derechos humanos empezó en los últimos 20 años de la Argentina y no fue así. Empezaron mucho antes. Claramente, lo que estamos haciendo hoy, reconociendo a Adriana Calvo y el juicio de la Junta, muestra que no es así. Como también cuando se pidió perdón, el expresidente Kirchner pidió perdón en nombre del Estado y se olvidó de nombrar al presidente Alfonsín en esa lucha. También son cosas que deberían, por supuesto, el expresidente Kirchner no lo puede decir, pero sí, por supuesto, los miembros de su espacio político. Son muchas autocríticas que vendrían bien que las hagamos, más allá de la memoria, la verdad y la justicia, que por supuesto tenemos que seguir trabajando para que eso, de alguna manera, siga siendo parte de la historia de nuestro país y evitar que estas cosas no ocurran nunca más. Porque, en definitiva, la verdad es la verdad de todo lo que pasó. La memoria también es recordar todo lo que pasó e incluye justamente hablar de todo lo que acabo de decir yo. Y, por supuesto, la justicia es que todos los responsables sean juzgados y condenados. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, diputado Lipovetsky, por su intervención.